No, pues we're gonna... Tú lo pusiste, pero no hemos revisado. Sí, damos gracias al Señor en esta mañana por este privilegio que nos concede nuevamente de estar aquí con la disposición de hablar una vez más una reflexión de la palabra del Señor. Hoy domingo 3 de mayo nos encontramos en un día maravilloso nuevamente. Nuestros cultos regular cuando se comience a trabajar en la iglesia nuevamente pues será 1111 Norte 57 Avenida en Pensacola, Florida. Aquí nos encontramos con la intención de adorar al Señor. El pasaje de hoy, de donde vamos a hacer la reflexión, se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2. Jeremías, comienza la traducción. Oh, sorry. You have to keep going. El pasaje de hoy The passage for today se encuentra en el Evangelio según San Marcos, is in the Gospel of Mark, el capítulo 2. chapter 2. Así es que usted vaya buscando la porción de la palabra para que usted pues pueda seguirla en su hogar. So you can continue looking for that, so you could read it in your home. Marcos capítulo 2. Mark chapter 2. Saludamos a los compañeros en el ministerio que se conectan. We welcome all the other ministries that connect. Queremos saludar en especial a mi hermano y compañero reverendo Héctor Morales. And especially Reverend Hector Morales. Creo que se encuentra en Texas y él pues se conecta con la transmisión. In Texas, he connects with us a lot. El reverendo Héctor Rodríguez, Hector Rodriguez. creo que es en Tennessee y se conecta también. In Tennessee, he connects a lot. Y saludamos a todo el cuerpo ministerial, And just the entire ministerial body. líderes eclesiásticos, Leaders, la pastora nacional the national pastor, para ministerios hispanos y el ministro regional. and the regional minister. Así es que los saludamos a todos So we welcome you all. y esperamos que continúen tratando de hacer la mejor labor posible dentro de las circunstancias que vivimos. And we hope that you continue trying to do your best work through the difficult circumstances we Bien, face. mientras vamos a cantar una alabanza And we're going to sing a quick worship que se titula, ¿cómo se titula? Perfumes a tus pies. Perfume a tus pies. uh, Perfume a tus pies. Así es que vamos a entonar esa alabanza. so we're Pero gonna sing. antes vamos a orar. But first we pray. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este día, por esta nueva oportunidad. Gracias por un nuevo amanecer, Señor. Gracias por el canto de las aves. Gracias por el sol que nos alumbra. Gracias por el frío y el calor. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por la salvación, por todo lo que tú nos has dado. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Presentamos, Señor amado, como hemos venido haciendo en estos días, todas estas personas, Señor, que se encuentran trabajando y laborando, Señor, en medio de esta situación. Pastores, líderes eclesiásticos, líderes gubernamentales, Señor, líderes de la salud. Señor, te pedimos que tú te glorifiques y bendigas esas vidas, que tú les fortalezcas, que tú les guardes, Señor, en medio de todo lo que está sucediendo, que tú les des fortaleza, Señor, y que tú guíes sus vidas. Señor, enviamos una palabra de bendición a cada hogar, Señor, a cada padre, a cada madre, a cada joven, a cada niño, Señor, a cada anciano, Padre eterno. Señor, bendecimos, oh Dios, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Bien, cantamos el himno, Perfume a tus pies. Volumen, maestro. Pégate un poquito más. Y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Aleluya. Gracias, Señor. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos Enséñame gracias. a amarte a vivir. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Justicia y tu verdad. Gracias, Espíritu Con Santo. mi vida quiero adorar todo lo que Señor, tengo y que lo te que movilices en soy. cada hogar, Que en cada sigo vida, en te cada corazón. doy. Que mi vida Padre, en el nombre de sea Jesús. para ti. Glorifícate, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Señor, es tu palabra, Dios, es tu consejo. Vivifica tu palabra en nuestras vidas, Padre. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar por todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bien, Biblias Bibles en Marcos capítulo 2. in Mark chapter 2, Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 12. from verse 1 to verse 12. Normalmente no suelo leer los pasajes completos, I typically don't read the whole verses, pero para que las personas que están escuchando se puedan familiarizar con la porción, but so the people who are listening can become familiar.
Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchas personas, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas, y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así, en esta forma: blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y enseguida se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de tal manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El tema de hoy, The topic today es el más grande de los problemas. is the biggest of problems. No vamos a perder mucho tiempo en la introducción, And we're not going to use up too much time in the introduction. pero nosotros, los seres humanos, tenemos diferentes situaciones But us as mankind have different situations. y tendemos a poner esas situaciones en diferentes categorías. And we tend to put those different situations in different categories. Por ejemplo, en el asunto económico, pues se dice que una de las prioridades que el ser humano debe tratar de tener para pagar el dinero para pagar es la casa. And for example, with finances, one of the priorities or the most important things that people put is to a house. Y luego algunos ponen las demás, luz, agua y comida. And some others put light, water, or food. ¿No? Y entonces se tiende a ir poniendo en números And in numbers, de prioridades. we put them in priorities. Y entonces el tema de hoy es para que nosotros analicemos cuál es la peor situación que puede tener el ser humano. The topic today is for us to understand what is the worst situation mankind can face. En el tiempo cuando Jesús estaba, In the time in which Jesus was here, había muchos enfermos there were a lot of sick. y habían personas enfermas de situaciones que quizás para nosotros hoy en día no sean tan difíciles. And they were sick in situations that nowadays for us may not seem so serious. Pero para el tiempo de Jesús But for the time of Jesus, era diferente. it was different. Hoy un paralítico tiene posiblemente un cheque de disability que le llegue a su casa. Nowadays, someone who has paralysis may receive a check. Hoy en día una persona que no pueda caminar tiene silla de ruedas. Or someone who cannot walk can have a wheelchair to move around. Hoy en día una persona que no tenga facilidades para moverse puede ir a un supermercado en un automóvil con facilidades para comodidades para él bajarse y subir. Or people with those situations have accommodations made to where they can comfortably go to and from a supermarket. Inclusive si no desea bajarse de su auto, él puede hacer la compra y montársela a su auto, no tiene que bajarse de su carro. Including if he doesn't want to get down from his vehicle, he can place
his order for his groceries and have it brought to his car. En otras circunstancias tiene un carrito especial que también puede eléctrico montarse en él y caminar por el And supermercado. in other circumstances, there is an electric wheelchair that he can get on, or a cart where he can get all of his groceries. Pero para el tiempo de Jesús, But in the time of Jesus, estos adelantos no estaban. these advancements weren't there. Así es que una persona que estaba impedida de su movimiento físico, le era difícil hacer muchas cosas. So a person who felt impeded by, or that were impeded by physical disabilities didn't have that fluctuation. Así es que dependía de otras personas que le dieran la mano. So they depended on other people who were willing to reach out their hand. Dependía de otras personas que le ayudaran. Depended on other people who were willing to help them. Así es que esta persona posiblemente para él cada día So this person possibly every day, era un reto. it was a challenge. Cada día para él Every day for him posiblemente era un día de desánimo. possibly was a day of being let down. Cada día para él era un día donde él pensaba y meditaba cuándo saldré o podré salir yo de esta miseria. Every day was a thought of when would I exit this misery. Posiblemente las esperanzas o el ánimo, el entusiasmo de vivir para este hombre se habían terminado. And possibly the motivation or enthusiasm to live for this person is gone. Necesitaba ayuda para todo lo que necesitaba hacer. He needs help for everything he needs to do. Así es que todos los días eran lo mismo. So every day was the same thing. Jesús predicaba dentro de una casa, Jesus preached within a house, dentro de un hogar. inside of a home. Fíjense ustedes que al igual que estamos haciendo mucho en estos días, Notice just like what we're doing a lot these donde days, se predica en los hogares, where you're preaching in the home, donde en las casas se han convertido en los altares, where the houses in the homes have become the altars, donde se ha constituido en cada lugar de nuestras casas where they have constituted in our houses el lugar donde la palabra de Dios está siendo hablada. in place of where the word of God is being spoken. Así es que lo que estamos haciendo hoy no es nada nuevo, So what we're doing today is nothing new, sino que es lo mismo que se ha hecho por años. but it's the same thing that's been done for Lo que years. sucede es que nosotros nos hemos acomodado a los templos. The only difference is we have gotten accustomed to temples. Pero algo que debemos aprender But something we should es know que cada hogar is each home debe convertirse en un altar should become a temple, donde la palabra de Dios sea expresada, where the word of God is expressed, donde la familia unida pueda orar, where family can together pray, donde los hijos también puedan escuchar, where the children can also listen, donde los hijos puedan ver a sus padres orando where the juntos, children could see their parents donde praying sus together, hijos puedan ver que se habla de Dios dentro de sus casas, where the children could see that their parents speak about Jesus in donde their ellos home, puedan aprender acerca de Dios. where they can learn about God. Muchas veces hemos dependido de que sea en la iglesia que se enseñe, Lots of times we rely on the church for it to be taught. de que sea en la iglesia donde se hable de Dios. That's in the church where they speak about God. Y es el único lugar donde nosotros pensamos que está Dios muchas veces. And that's a lot of times the only place we feel like God is. Pero realmente si nosotros pensamos, But realistically, if we think, cada hogar debe ser un altar. every home should be an Por altar, tanto, cada hogar debe ser respetado. and every home should be respected. Por tanto, cada hogar debe ser una escuela donde se aprenda. Every home should be a school where you Por learn. tanto, cada hogar debe ser un altar donde se enseñe. Every home should be an altar where you teach. Cada padre y cada madre debe ser el sacerdote y la sacerdotisa que enseñen en ese hogar. And every mother and father should be that priest to teach. Que no sea el pastor el que tenga que enseñar. That's not just the pastor who has Cuando to teach. nosotros leemos la palabra, When we read the word, vamos a darnos cuenta we will notice que Dios le dice al pueblo de Israel, that God tells the people of Israel, a cada padre de familia, to each father of le the dice, family, y estas palabras que yo te mando hoy, and these words I send to you today, tú las enseñarás a tus hijos you will teach them to your y a children, los hijos de tus hijos to your children's y de children, generación en generación, and from generation to generation, donde eran los padres de familia where it was the fathers of los que families estaban a cargo de la espiritualidad de su familia.
familia. that were in charge of the spirituality No of the era el family. sacerdote, Not the priest, no era el pastor de la iglesia. not the pastor of the church. Era una responsabilidad que cada persona tenía en su hogar. It was a responsibility that each of them Así had es in their que own homes. debemos preparar nuestras mentes So we should prepare our minds para hacer cambios to make change, donde no dependamos exactamente del pastor, so where we don't just depend on the pastor, que no dependamos solamente de las cuatro paredes que se llama templo, and we don't just depend on the four walls we call a temple, sino que dependamos nosotros but rather we depend del mensaje que Dios nos ha dado, on the message God has given de la us, responsabilidad que Dios nos ha dado, of the responsibility God has given que no us, tiene que ver con religión, that doesn't have to do with religion, tiene que ver con educación, it has to do with education, tiene que ver con una sociedad it has mejor. to do with society. Así es que debemos entender So we have to understand que el asunto de hablar de Dios en nuestros hogares that the case of speaking about God in our no homes es un asunto religioso, isn't about religion, es un asunto de vida. it's about life. Si es que Jesús se encontraba predicando dentro de esa casa So Jesus found himself preaching within that home, y dice que muchas personas comenzaron a llegar, and it said that lots of people arrived de tal forma que el lugar se llenó. in such a way that the place was filled. Yo me imagino, por ejemplo, cuando yo tenía alrededor de unos 12 años, I remember whenever I was around 12 years old, quizás 14, maybe 14, en la iglesia donde yo asistía era una iglesia the pequeña. church that I was in was a smaller church. Y se dio una campaña evangelística And they did an evangelistic campaign donde mucha gente comenzaron a llegar, where lots of people began to arrive. pero entonces no cabían en el lugar donde But estábamos. then they all didn't fit in the building we were Así es que at. los teníamos mirando por las ventanas, So we had them looking through the windows. los teníamos parados con las cabezas mirando por las puertas, And we had them looking with their heads tilted donde to the door, cada uno trataba de acomodar su cabeza para ver lo que Each of them. sucedía dentro. where each of them would adjust themselves to where all of them could see through the door. Y así podemos ver este lugar And that's how we could see this place, donde mucha gente quería where escuchar lots of people wanted to listen la palabra que Jesús les the hablaba. word that Jesus was speaking about. Pero igual que siempre, But like always, estas personas identificaban su fe con un templo. these people identified their faith to a temple. Algo que nosotros dentro de toda esta experiencia hemos aprendido, como mencioné ahorita, And something like I mentioned earlier that we have learned in this es experience que nuestra fe no debe ser identificada con el templo. is that our faith shouldn't be identified to a Y lo temple. he dicho en otras And I've ocasiones. said this on other occasions. Nuestra fe no debe ser identificada con un emblema, And our faith should not be identified by an emblem, ¿no? Sino que nuestra fe debe ser identificada con una relación con Dios. but our faith should be identified by a relationship with God. Y esa relación nos identifica con Él donde quiera que nosotros estemos. And that relation identifies us with Him wherever we are. Porque si nos identificamos con Dios solamente en cuatro paredes, Because if we identify with God within only those four walls, cuando salgamos de esas cuatro paredes, when we entonces, leave those four walls, ¿dónde va a estar nuestra identificación con Dios? where is our identification with God? Si nos identificamos a Dios con un emblema de una cruz o de algo, de una cadena, de lo que sea, If we identify our faith in an emblem or in a chain or in a necklace, que cuando no tengamos ese emblema, what happens when we don't have that emblem? nuestra fe no puede ser identificada con nada de Our eso. faith cannot be identified with none of that. Algo que he podido ver dentro de todas las interpretaciones que se han dado Something I've been able to see in a lot of interpretations that have been given es iglesias rebelándose en contra de lo que se está tratando de proteger, is churches rebelling against what is trying to be protected ¿no? Con referencia a la salud. in reference to health. Y entonces le dicen a las personas que se rebelen en contra del gobierno y que no, que salgan a las iglesias. And they say to rebel against the government and to go to the churches. Pero precisamente, ¿es acaso esas cuatro paredes el único lugar donde nos identificamos But con is Dios? it
precisely those four walls the only place that we associate with God? Y cuando usted analiza, And when you usted analyze, se va a dar cuenta que hay diferentes personas you're going to realize there are different people señalando diferentes casos, signaling different cases, llevando a la sociedad a cometer actos que no deben ser cometidos. taking society to commit acts that should not be Algunos han committed. dicho que son las torres de transmisión las que riegan el COVID-19. And some people are saying that it's the 5G towers ¿Y sabe qué? Han quemado torres. that have caused the plague that we're dealing with, and some people have burned towers. Otros han dicho que fueron los chinos Others say it was the y Chinese, comenzaron a golpear chinos en algunos estados. and they started beating on the Chinese. Otros han dicho que es una confabulación del gobierno. Others say it's some conspiracy about the government, Y tenemos rebeliones y protestas en contra del and there's gobierno. protest against the government. Y otros han dicho que es una confabulación entre diferentes países y ciudades y estados y presidentes. And some say that it's a configuration of different nations and states and presidents and leaders. Y algunos, igual que siempre, lo espiritualizan. And some, like always, will spiritualize Y this rápido lo han visto como que es el diablo. and will quickly say that it's the devil. Y han incitado a la gente a que luchen en contra del diablo. And they've incited people to fight against the devil. Inmediatamente han dicho que es que se está tratando de detener que el evangelio siga. And they're immediately saying that he's trying to stop the gospel. El evangelio no se detiene porque haya un COVID-19. The gospel doesn't stop because of COVID-19. El evangelio no se detiene porque no podamos reunirnos en cuatro The paredes. gospel doesn't stop because we are not united in four El, walls. el evangelio de Jesucristo no se detiene por nada de The eso. gospel of Jesus Christ is not stopped by any of No that. seamos ignorantes. Let's not be ignorant. Miremos la historia. Let's look at history. Se echaron a los leones. Being thrown to the lions No lo detuvieron. didn't stop him. Los echaban a las hogueras de fuego. To the fire No lo detuvieron. didn't stop him. Hubo persecución cuando se comenzó a traducir la iglesia en la Biblia, en diferentes idiomas. And when the word was translated to different languages, there was persecution. Cogían a esas personas que estaban traduciendo en otros lenguajes y los They mataban would take those people writing and kill them porque no querían que la Biblia se tradujera en otros idiomas. because they didn't want the word to be shown in all these different languages. Oiga, han habido países que prohíben por ley la predicación de la palabra del And there evangelio. are places that by law restrict speaking about the Bible. Nada de eso ha detenido la And predicación. none of that has stopped the preaching of the word. Nada de eso ha detenido el evangelio. None of that has stopped the gospel. Nada de eso ha detenido que el Señor siga salvando vidas. None of that has stopped the Lord from continuing to save Nada lives. de eso ha detenido que sigan habiendo milagros. None of that has stopped there from being miracles. No seamos Let's ignorantes. not be ignorant. Esto no va a detener el evangelio. This is not going to detain the gospel. El que el gobierno prohíba o no prohíba. Although the government El prohibits que or estemos en doesn't, cuatro paredes o no estemos en esas cuatro if paredes. we're in four walls or not, Eso no va a detener el evangelio. that won't stop the gospel. El evangelio va a continuar siendo predicado en cada esquina. The gospel will continue being preached in every corner. Como prediqué los otros hace unos domingos atrás. Like I preached a couple Sundays back, Cuando comenzó la persecución en Jerusalén, when the persecution was occurring in el Jerusalem, evangelio no se the detuvo. gospel was not stopped. Al contrario, On the contrary, cada cristiano que fue esparcido, every Christian who was spread out, lo que hizo fue seguir predicando el evangelio. what they did was continue preaching the gospel. Usted no puede ir a la iglesia. You can't go to church, Siga hablando del evangelio. keep talking about the Usted gospel. no puede ir a la iglesia. Can't go to the church, Continúe orando. continue praying. Usted no puede ir a la You iglesia. can't go to the church, Continúe leyendo la Biblia. continue reading O sea, the word. cada creyente Every believer debe convertirse should convert en un generador in a generator que genere that corriente, generates que electricity, genere poder. that generates that Y en vez power. de estar dependiendo de cuatro And paredes, instead of relying on y four en vez de walls, depender del pastor si está ahí con ustedes o no, and instead of depending on if the pastor is with you or continúe not, usted haciendo lo que la palabra le dice, continue doing what the word is telling you. llevando el evangelio, Take the gospel, hablándole a otras vidas, speak to other lives, orando por otras personas, pray for others, orando por el gobierno. pray for the O sea, government. eso es lo que la Biblia nos dice que That is what the hagamos. word is telling us to do.
Son hombres y mujeres a veces irresponsables Men and women who oftentimes are que irresponsible, tratan de guiar al pueblo en contra del gobierno. that try to guide people against the government. Oiga, líderes religiosos irresponsables Irresponsible religious que leaders. sabe que no les importa si le va a suceder algo a las personas. You know what? Quite frankly, don't care if something happens. Si to le people. pasa algo a un padre de familia, If the father of a family something ese happens, pastor va a sustentar esa familia. is that pastor going to sustain that family? Si un hombre o una mujer de esos mueren en esas rebeliones, If a man or a woman dies in those rebellions, él va a ser el responsable de esas personas. is he responsible for Él those se los va a people? llevar para su casa para mantenerlos. Is he going to take them to his house and be responsible? Pensemos por nosotros mismos Let's think for y ourselves. no sigamos líderes que a veces tienen la mente en otro lugar, Let's not follow leaders whose minds are elsewhere. que se vuelven fanáticos. They become fanatic. El evangelio no consiste en nosotros estar en cuatro The paredes. gospel doesn't consist of us being in four walls. El evangelio consiste en predicar el The evangelio. gospel consists of preaching the gospel. Si no puede haber un pastor en ese If momento, there can't be a pastor in that moment, que los tenemos, porque para eso estamos utilizando estos medios. and which we have right now because that's why we're using these means, Siga predicando el evangelio. continue preaching the gospel. Conéctese con Dios. Connect with God. Conéctese con las enseñanzas que su pastor le está dando. With the teachings your pastors Si es give. una enseñanza If saludable, it's a healthy si teaching, los está llevando a if rebeliones, they're taking you to rebellions, piense en su familia, think in your porque family. el pastor no va a ser responsable después de eso. Because the pastor's not going to be responsible for that later. Así es que la identificación nuestra So the identification debe ser con el cielo. should be with heaven. Habían obstáculos, There were obstacles, igual que siempre para estas personas. like always for these people. Ellos llevaban a este paralítico They took this paralytic man porque no podía caminar, because he couldn't walk. 4 amigos. 4 friends. Pero encontraron que cuando llegaron a aquel lugar, But they found when they got to that place, las personas no los dejaban pasar. the people wouldn't let them through. Y eso quizás es un tema para otra ocasión. And that's possibly a topic for another day. Pero el asunto es que aquellas personas que estaban allí But the thing is, those people who were no le there, abrieron paso a los cojos. they didn't open way for the handicap. Así es que estas personas tuvieron que continuar ideándose So these people had to continue y subirlo al techo. and raise him to the roof. Una de las cosas que habían en esas construcciones antiguas es que los techos eran utilizados constantemente Something about the buildings made in that time is the roofs were used constantly para diferentes actividades que for different hacían. activities that would be done. Así es que se hacía siempre una escalera al lado. So there was always a ladder built on the Así side. es que el otro obstáculo, además de las personas, fue el subirlo arriba. So the other obstacle, aside from the people, was getting him up. Pero ellos lo hicieron. But they did it. El otro obstáculo fue abrir un hueco en ese techo. The other obstacle was opening a hole in that roof. Claro que tenemos que pensar que no era una construcción como las nuestras hoy en día. Clearly, we have to think it's not a construction like we have today. Para ellos era más fácil abrir el hueco For them, it was easier y to open luego it, se podía reparar. and it could be repaired. Así es que ellos tuvieron que abrir un hueco en aquel techo So they had to open a hole there para entonces llegar a Jesús. for them then to get to ¿Qué Jesus. pensaríamos usted y yo What would you and I think si estuviéramos en ese lugar if we were in that y de place momento comenzáramos a ver que se está abriendo un roto en el techo? and all of a sudden we see the roster of someone Que el sucio comienza y hojas y palos comienzan a caer. and all dirty with leaves and plants and sticks just begins to Pero eso fall. no interrumpió la predicación. That didn't interrupt the preaching. Jesús continuó predicando Jesus continued preaching mientras ellos seguían abriendo su hueco. as they continued opening that hole. Y luego de abrir el hueco, And then from opening that para hole, sorpresa de los que allí estaban, to the surprise of those who were there, comienzan a ver una camilla que comienzan a bajar hacia donde estaba they Jesús. start lowering a like a stretcher, ¿Sí? like a homemade stretcher Ajá, exacto. for the handicapped man. Fíjense ustedes que una de las circunstancias, uno de los problemas que más nosotros tenemos según el tema, And notice the circumstance or situation we deal with most es la batalla en la mente. is the battle of the mind. Todo hombre y toda mujer de Dios All men and women of God deben aprender a prepararse should learn to prepare themselves para batallar en la mente. to battle mentally.
Porque es la batalla en la mente nuestra, Because it's the battle in our minds, la constante lucha that constant fight en medio de la vida nuestra. in the midst of our lives. El enemigo constantemente envía dardos. The enemy constantly sends darts. Nosotros mismos constantemente boicoteamos las cosas que queremos hacer. We constantly ourselves boycott what we want to do. Porque inmediatamente comenzamos o nos damos muy alta estima o muy baja estima. Because then we give ourselves too high or too low self-esteem. Por eso es que el apóstol Pablo dice, cada uno piense de sí con cordura. And that's why the Apostle Paul says, each of you think in yourselves with Con cordura, con sabiduría, wisdom, como debe ser. like it should be. Porque nosotros a veces inmediatamente que vemos algo, inmediatamente decimos, no, yo no lo puedo hacer. Because we immediately, when we see something, we say, I can't do that. No, eso yo no lo sé hacer. I don't know how to do that. No, eso eso para mí es muy difícil. That for me is too difficult. Hay otros que por el contrario, And there are others on the dicen, contrary. eso déjemelo a mí, que yo, no hay nadie aquí que lo haga mejor que yo. Oh, leave it to me. No one here can do it better than me. Yo soy el único que hacer las I'm cosas. the only one who can do that. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. If I don't do it, no one can do it. Debemos aprender a pensar con cordura, We have to think with wisdom. porque la batalla en la mente Because the battle of the mind o nos da la victoria either gives us o nos da la victory derrota. or it gives us defeat. Siempre les he dicho de esta persona que tiene un percance en el camino en su automóvil. And I always say this about the person who has a roadblock in their way. Y entonces dice, mira y ve así a lo lejos una luz. He looks far out ahead and he sees a light. Y dice, voy allí a buscar ayuda. He says, I'm going to go there to get help. Y comienza a caminar hacia ese lugar. And he continues walking to that place. Pero mientras va caminando, va pensando, And as he gets closer, he keeps thinking, es de noche y si no me abren la puerta. it's late, what if they don't open the door? Y sigue caminando. He continues walking. Y si cuando yo llego ellos no tienen con qué ayudarme. And what if when I get there, they don't have anything to Y help me? sigue caminando. And they continue talking. Y sigue acercándose hacia el He hogar. continues getting Y close. sigue pensando en qué puede suceder cuando él abra. He keeps thinking about what's going to happen when they open the Cuando, door. así es que llega a la casa y toca la puerta. He gets to the house and he knocks. Cuando le abren la puerta y le dicen, ¿en qué puedo servirle? And when they open the door and say, how can I serve you? Le dice, no me ayuden nada. Y da la espalda y se va. He said, you can't help me with anything. And he turns around and walks off. Porque había trabajado tanto en su mente Because pensando en qué era lo que iba a suceder, he worked so much in what he was trying to do que cuando llegó a la casa that when he got to the home, ya tenía su mente totalmente negativa. his mind was already so negative. Así es que reaccionó antes de que ellos contestaran. So he reacted before he got their response. Así es que nosotros debemos entender So we have to understand que la mente en nuestras vidas es algo que nosotros debemos proteger. that our minds is something we should protect. Fíjense ustedes que una de las cosas de las armaduras que nos habla en Efesios 6 Notice that one of the armors that is spoken about in Ephesians 6 es el yelmo que nosotros debemos usar. is the helmet that we should wear. Porque una de las cosas que más protege la vida del soldado Because one of the things that protects the life of the soldier most es el casco, is that helmet. ¿no? Y eso es lo que va a protegernos a nosotros And that's what's going to protect de esos us pensamientos que nos pueden destruir, from those thoughts that are going to de destroy esos us, pensamientos que nos pueden detener, from those thoughts that are going to detain us, o de esos pensamientos que nos pueden alzar from por encima. thoughts that are going to go over us. Nosotros debemos aprender a pensar con cordura We should learn to think with wisdom y saber que Dios hace cosas grandes. and know that God does big Así es things. que estas personas tenían que aprender So these people have to learn y, to think, y aprendieron a buscar soluciones, and they learn to look for solutions, pero no se detuvieron. but they never stopped. Mire, otra enseñanza que tenemos en la vida Another teaching we have es que yo no sé cuántos han ido a los circos is, I don't know how many of you have gone to a circus y ven a los elefantes amarrados de una estaquita que está amarrada petada en el suelo. Okay. Una estaca, I know, but what's getting stuck there? The elephant. Where they have an elephant pinned down. Mire, todo comienza cuando son pequeños. It all starts when they're little. Así que cuando son pequeños, ellos le amarran una pata a un lugar con una cadena fuerte.
So when they're little, they get chained to a place with a very strong chain. Si es que cada vez que el elefantito jala, se da cuenta que no puede moverse. And so every single time the elephant tries to pull, he realizes he can't get out. Así es que sigue creciendo, So he continues growing up, sabiendo que mientras está amarrado, knowing that as far as he is tied, no puede moverse. he can't move. Así es que sigue creciendo y haciéndose So fuerte, he continues growing and becoming strong. pero aprende que cada vez que da el jaloncito no puede moverse. He already learned that every time he pulls, he can't move. Llega a ser un animal muy alto y fuerte, And then he becomes this great, big, strong animal. pero ya aprendió que mientras está amarrado But since he already learned no that puede when he moverse. was tied, he Así couldn't es move. que su mente, So his mind, inmediatamente que siente que está atado su pata, immediately when he feels like he's tied, no hace fuerza para arrancar de donde está amarrado, he doesn't put any strength in trying to move, aunque fácilmente puede hacerlo. even though he can easily Y do muchas it. veces nosotros no hemos sido enseñados And a lot of times we haven't been taught a luchar en contra de lo difícil. to fight against what's En la difficult. primera oposición nos rendimos. In the first opposition, we give En up. la primera dificultad no hacemos nada In más. the first difficulty, we do nothing more. En lo primero que pasa nos detenemos. In the first thing that happens, we stop. Porque no aprendimos a luchar en contra de las dificultades. Because we don't learn to fight against difficulty. Así es que nosotros debemos aprender So we should learn que en la vida hay que luchar, that in life we have to que en fight. la vida hay que esforzarse, In life you have to push que en el yourself. matrimonio hay que In esforzarse, your marriage you have to force que en la yourself. crianza de los hijos hay que esforzarse, When raised you have que en when la raised you have to force comunidad familiar hay que esforzarse. yourself. That communal family has Es to be una forced. lucha constante en la vida del ser humano. It's a constant battle in the life of a Así es believer. que debemos aprender So we should understand que hay que luchar. that we have to fight. Estos hombres tuvieron que ver las oposiciones, These men had to see the opposition. pero ellos dijeron, bueno, esta puerta está cerrada, vamos a continuar por esta. They said, this door is closed, we'll continue through this one. Esta está cerrada, continuamos por la otra. This one's closed, so we'll go through the other. Pero siguieron buscando soluciones a su They situación continued looking for a solution to the hasta situation que lograron llegar a Jesús. until they achieved reaching God. Una de las Jesus. situaciones que hemos visto con los seres humanos One of the situations we see a lot with es mankind que cuando tratan de acercarse a is Jesús, that when they try to get close to Jesus, siempre hay problemas. there's always problems. Oye, siempre que trates de hacer algo por el Señor, Every time you try to do something by o God, siempre que trates de acercarte a Dios, or every time you try to get close to God, algo va a suceder. something's going to happen. Cuando tú dices, bueno, voy a sacar un rato para orar, When you say, I'm going to take a moment to pray, te va a llamar tu tía, your aunt's going to o call tu you, tío, or your o uncle, tu sobrina, or your o cousin, tu hijo o tu hija, or your son or daughter, alguien que tú por años no habías escuchado, or someone you haven't heard from te for llama en years. esos momentos. They call you right then. Voy a sacar un ratito para leer la Biblia. I'm going to take a moment to read in the Bible. Oye, te entra un sueño que al ratito tú estás que no puedes ver, And the sleep hits you in a way that you can't see. porque te da sueño. Because you get so tired. Tú tratas de hacer algo bueno, You try to do something good. siempre va a venir una dificultad a tu vida. Always be a difficulty to your life. Voy hoy para la iglesia. Well, I'll go today to church. Ese día algo te va a suceder. That day something's going to O happen. el café se te vira, Or the coffee una goma spills. vacía, Or a flat tire. algún familiar te viene a visitar. Or a family member comes to visit you. El que vaya en el momento a mi casa de yo ir a la iglesia, The one who comes to my house in the moment of me Sí. going to church tiene que ir conmigo. has to go with me. Porque yo el momento, y no es que el momento de la iglesia sea el único, And it's not that the moment of church is the only. es que es el momento de relacionarnos con Dios. It's a moment to have that relation with Y God. siempre van a haber obstáculos. And there will always be obstacles. Y nosotros debemos aprender esos And we obstáculos, should learn when we see those a quitarlos obstacles del medio. to take them away. Porque sucede el caso del boxeador. Because then the case of the boxer happens. Usted ve que un boxeador le da un golpe a otro. You see one boxer give a hit to the other. Y usted, el boxeador se da cuenta que le dolió. And the boxer realizes it hurt. Cuando el round termina, que van a las esquinas, When the round finishes, where they go to their hay corners, alguien afuera del ring there's someone outside of the que ha ring estado observando todo el tiempo la pelea. that has been observing the fight Y the whole mientras time. uno le echa agua
And y le cura las heridas. while one gives them water and heals their wounds, and Hay otro que le está hablando al oído there's another who's talking to their y le ear. dice, ¿viste cómo esa derecha le entró? And he says, you see how that right hand got in? ¿Viste cómo ese uppercut entró? You see how the uppercut hit? ¿Viste cómo esa izquierda le dolió en las You costillas? see how that left got to your ribs? ¿Viste cómo entró ese golpe? You see how that hit got in? Sigue dándole por ese mismo lado. Keep hitting him through that way. Sigue utilizando esa zurda. Keep using your left. Sigue utilizando ese uppercut. Keep using the uppercut. Sigue dándole por ese Keep golpe. hitting him that way. Porque él le dolió. Because it hurt him. Porque cuando tú le diste, se vio que le dolió, se dobló. Because when you hit him, you could tell it hurt Porque him. cuando sintió el golpe, se echó para Because atrás. when he felt the hit, he stepped back. Sigue golpeando en ese lugar. Keep hitting in that Y place. nosotros debemos And entender we should understand que hay un enemigo que está constantemente viéndonos en el cuadrilátero. that there's an enemy who's constantly seeing us in that Y que quadrilateral. cada vez que nosotros tenemos un momento de relax en nuestras esquinas, And that every time we have that moment of relaxation in our él le vuelve y corners, le dice al enemigo, hey, sigue golpeándolo. he keeps telling them, the Tú enemy viste, keep hurting. You see, viste que cuando tú hiciste esto le dolió. you see when you did this, it hurt? Viste que cuando tú le diste eso, ese problema o esa situación dejó de orar. Did you see when you gave him that situation, he stopped praying? Viste que eso le impidió continuar leyendo la Did Biblia. you see how that impeded him to stop going to Viste church? que eso le impidió ir a la iglesia, a leer la Biblia. How it stopped him from reading the Bible? Viste cómo eso le impidió la comunión. How it stopped his communion? Oye, se fue hasta de comunión. He even left his communion. Ustedes no han visto a Pedro que cuando la mujer dijo, sí, sí, es que andaba con él, Haven't you seen Peter when the woman says, yes, he walked with him? comenzó hasta a maldecir, dice la Biblia. He even started cursing. O sea, hay un enemigo que constantemente nos está viendo There's an enemy who's constantly y seeing us. sabe en medio de la pelea cuál es el golpe que te duele. And he knows in the middle of the fight what is the hit Sabe that cuál will es hurt el you most. golpe que entra. He knows the hit that's going to Él get you. sabe y está pendiente bien a la pelea He knows and he's paying attention to the fight. porque ese es su trabajo Because that's his job. y él va a seguir dándote el mismo And he golpe. will continue hitting you. Así es que nosotros debemos aprender, meternos en nuestra We mente need to learn and put in our minds que en nuestra pelea espiritual that in our spiritual fight, van a haber luchas, there are going to be van a battles. haber desafíos, There are going to be pero letdowns. debemos tener en nuestra We mente need to have in our minds la capacidad de procesar the capacity to y process darle a entender a ese enemigo and make the enemy que understand. aunque los golpes nos duelen, no nos detienen. Although the hits hurt, they won't stop us. Que aunque las circunstancias vienen y nos retan, nosotros damos un paso hacia adelante. Although the circumstances may shake us, Que no importa lo que suceda en nuestra vida, well, what happens in our lives, nosotros vamos a continuar buscando a Dios. we will continue looking for God. Algo que le dice Josué al pueblo. Something Joshua tells the people. Entraron a la tierra prometida. They got into the promised land. Habían vencido a sus enemigos. They had overcome their enemies. Él reúne al pueblo He gets the people y together. le dice que escojan ustedes hoy a quién ustedes van a servir. And he said, choose today who you're going to worship. Porque es algo individual. Because it's an individual Por eso es thing. que le digo, eso no pueden depender del pastor. That's why I'm saying it can't depend on the No pueden pastor. depender de las cuatro It paredes. can't depend on the four walls. Es algo individual. It's something individual. Lo que tenemos es que pensar y ver cómo vamos a redefinir nuestra fe. What we have is to think and how we're going to redefine our Nuestra faith. fe no se ha Our terminado. faith is not ended. Nuestra fe no se ha Our debilitado. faith has not been Puede stopped. ser que se haya jamaqueado, It could be that it was pero es shook, momento de but redefinir it's a moment to redefine. y entender que tenemos que continuar buscando a And Dios. understand that we have to continue looking for God. Preparar nuestra mente Prepare our minds. para nuevamente subir al cuadrilátero y seguir golpeando. to once again get to the quadrilateral. No and continue hemos hitting. sido vencidos. We haven't been La overcome. iglesia no ha sido vencida. And the church has not been overcome. Dios no ha sido vencido. God hasn't been El overcome. día que Él sea vencido, The day he's overcome, entonces tenemos que enganchar los guantes. then we have to hang up our ¿Sabe gloves. cuál es el You problema? know what's the problem? Que Él ya venció. That he already So, no won. hay forma de que Él sea derrotado. There's no way for him to be overcome.
cuando Él murió en la cruz del He Calvario, died on the cross of Calvary. cuando Él resucitó de entre los When muertos, he resurrected amongst the el dead, enemigo fue destruido. the enemy was Así es destroyed. que la pelea ya fue ganada. So the fight was already won. Tú y yo lo que tenemos es que persistir. You and I just have to persist. Tú y yo lo que tenemos es que continuar. You and I just have to Tú continue. y yo lo que tenemos es que seguir proclamando esa You victoria. and I just need to keep No calling out. importa dónde sea. It doesn't matter where we are. No importa cómo sea. It doesn't matter how it Es is. una sola verdad la que vamos a continuar hablando. It's just one truth that we're continuing to preach. Cristo salva. Christ saved. Cristo sana. Christ saved. Cristo bautiza con el Espíritu Christ Santo. baptizes Y in the Holy vendrá por Spirit. un pueblo por He will segunda come vez. for a people a second Es la time. misma verdad que se va a seguir It's the hablando. same truth that will continue Sea to be en spoken cuatro about. paredes. Whether four O walls sea bajo el techo del or cielo. under the roof of O heaven, sea con los árboles de paredes. or as trees with O walls, sea en nuestra or in casa. our homes, O en el trabajo. or in our O en la jobs, calle. or O en el streets, supermercado. supermarket. Una sola palabra vamos a continuar One word we hablando. will continue speaking of. Y tenemos que llevar nuestra mente a esa capacidad And we have to take our mind to that de capacity entender que van a haber obstáculos, to understand there will be obstacles. pero esos obstáculos van a ser movidos, Those obstacles will be moved porque nosotros no nos detendremos. because we will not stop. Así es que usted tiene que decirle al enemigo, So you have to tell the enemy. o te sales del medio o te paso por encima, So you leave my way, or I'm gonna porque step yo no over me you, voy a detener. because I'm not stopping. Si es que redefinamos, So let's voy redefine. a tener que cortar porque me quedé en el primer tópico, And I'm gonna have to shorten because I stayed in my first topic. pero vamos a continuar. We're gonna continue. Venzamos los obstáculos de nuestra mente. Let's overcome the obstacles of our mind. No permitamos que los perturbadores lleven nuestra mente a la confusión. Let's not allow the other things to take our minds where it shouldn't be. Vamos a seguir a Cristo. Continue following Christ. Usted va a encontrar siempre una palabra You'll always find the word profética nuestra de guianza. prophetically of Cuando guidance. digo profética no es que yo estoy diciendo que soy profeta, es la palabra la que es profética. And I'm not saying I'm prophetic. I'm saying the word of Es God is una prophetic. palabra que guía. It's a word that guides. Y es una palabra de objetiva, o que usted puede analizarla y ponerla sobre la mesa y evaluarla. It's an objective word that can be evaluated. Que no es una palabra mística donde estamos diciendo no porque Dios me habló y quién va a saber si Dios me habló o no. And it's not a mystic word where we say God spoke to me and they won't know. Mire, usted sabe cuánto yo he oído riéndose, contentos, gozosos, hablando lenguas y oiga, brincando porque Dios les reveló y le dijo cómo se sanaba el COVID. You know how many times and how many videos I've seen of people dancing, jumping, speaking in tongues, and doing all these things celebrating because God told them the cure for COVID-19? Si fuera así ya se hubiese descubierto la cura. If it was that way, the cure would already El problema es exist. que la fórmula que le da uno no es la fórmula que le da al otro. The thing is that the formula one gets is not the same as the one the other Parece que gets. muchos saben que hay muchas formas de curar el virus. So it looks like there's many ways to cure the virus. Y todos lo saben menos los científicos. And everyone knows it but the scientists. Si es que cuál de ellas se va a usar no se sabe. So which one it is, I don't know. Porque cada uno dice algo diferente. Because they all say something different. No seamos insensatos. Let's not No seamos necios. Let's not be naive. Seamos sabios. Let's be wise. Porque siempre van a haber palabras que tratan de confundir. Words that try to confuse Cuando us. usted estudia a los profetas, When you study the prophets, búsquese las luchas que tuvo Jeremías. look for the battles Jeremiah had. ¿Cuántos falsos profetas decían lo contrario a lo que él decía? How many false prophets spoke against him? ¿Cuántas personas venían a confundir al How pueblo? many people came to trick the people? Aprendamos a oír la voz de Dios. Let's learn to hear the word of God. Aprendamos a caminar con capacidad espiritual. Let's learn to walk with the capacity. Aprendamos a ser sabios. Let's learn to be wise. Algo que Dios le dice a las 7 iglesias en Apocalipsis Something God tells the churches in es Revelation el que tenga oídos para oír. is that the one who has ears to hear, Oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. listen to what the Spirit has to say to the Que churches. aprendamos a escuchar So let's learn to listen. la voz de Dios, The voice of God. el consejo sabio, The wise el advice. consejo de la palabra de Dios, The advice of the word of God. y guiémonos por medio de ese camino. Let's guide ourselves that way. Amén. Así es que Dios te bendiga, God Dios bless te you. guarde, God take y care. el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos en nuestro estudio bíblico Next Wednesday we'll be at our Bible study a las 7 de la noche. at 7 at night.
Y el domingo que viene, si Dios permite, And this upcoming Sunday, if God creo que es permits, el Día de las Madres. I think that's Mother's Así Day. que vamos a estar trayendo algo un poquito We'll diferente. bring something a little different. Pero el domingo de arriba, si Dios lo permite, vamos a continuar con este mensaje. But the Sunday afterwards, we will continue this topic. Amén. Vamos a orar por ti, We'll pray for you. para que Dios te fortalezca, So God can give you para que strength. Dios te guíe, So He can guide para you. que Dios nos ayude So He helps us a discernir, to discern. a escuchar dentro de las voces y los To sonidos hear through the voices and la voz sounds, de Dios. the voice of God. Que Dios ponga sobre nosotros el yelmo de la That salvación, He puts the helmet of salvation, para que el enemigo no nos derrote por medio del so pensamiento. the enemy doesn't take us over through ¿Usted thoughts. sabe cuántos pensamientos deben haber habido en la mente de David entre medio de donde él sale del campamento a donde se enfrenta con el gigante? Do you know how many thoughts David must have faced whenever he left the camp he was at to face Goliath? ¿Y si este gigante me mata? What if this giant kills me? ¿Y si esta piedra falla? And if I miss? ¿Y si yo hago algo indebido? And what if I do something ¿Y si wrong? esto fue algo que yo no debía hacer? What if this was a ¿Y mistake? por qué esto otro? Why this? Why that? O él caminó hacia aquel But he gigante kept walking y lo forward, hizo frente. and he faced him. Caminemos y enfrentemos a este nuevo gigante, Let's walk forward and face porque this este giant, gigante va a caer una vez más because this giant will fall once ante again la presencia del Señor before the presence of y de God un pueblo and from one que people cree en Él. who believe in Him. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te pido, Dios, que tú nos bendigas, I pray, Lord, that you bless us, que tú nos that ayudes. you help us. Mira, Señor, cada vida en ese hogar. Lord, each life in this place, Yo te pido que tú les des fuerzas, that you give us strength, que tú les des la capacidad, that you give the que capacity, tú los hagas entender su responsabilidad that you make us understand the de responsibility ser el sacerdote de la casa, of being the priest of the house. que tú les hagas entender That you make us understand que ellos son el ejemplo de sus hijos y de sus familiares, we're the example to the children and family, que otros van a estar mirándolos that others will be watching para aprender de ellos. to learn, Señor, guíales, guide them, instrúyeles, instruct them, fortaléceles strengthen them. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amén. Dios te bendiga.